Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Esta iniciativa de reflexión y extensión académica es producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. En el capítulo de hoy nos acompaña Jorge Morales, ingeniero forestal, doctor en Geografía y Manejo del Territorio, ex director regional de la CONAF e INEA, ex consultor de la FAO y del BID y profesor de nuestra casa de estudios. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Gino. Bueno, hoy hablaremos sobre los mega incendios urbanos. Sin embargo, antes me gustaría conocer los desafíos académicos que enfrentas hoy en el observatorio y en la docencia probablemente, y cuáles son tus trabajos o tus intereses de corto plazo para el 24 y para el 25. Bueno, sí. Mire, en esto de los mega incendios urbanos, que es el tema que usted me está consultando, yo podría decirle que, en realidad, un ingeniero forestal, como soy yo, es de alguna u otra manera, y un exdirector regional de la Corporación Nacional Forestal en Biobío, que me tocó dirigir durante 3 años, en realidad uno se hace experto en incendios forestales. Pero, lamentablemente, la realidad hace que los incendios forestales sean cada vez más urbanos y no sepamos cuándo estamos en presencia de uno con potencialidad de otro. Es decir, se lo voy a explicar. Mire, un incendio forestal puede partir en un medio forestal y expandirse, como el caso del incendio de Viña de este verano, expandirse hacia un centro poblado y pasar por arriba del centro poblado y quemarlo entero, como ocurrió en Valparaíso el año 2016, ¿no? Así es. O 2000. Sí, por ahí. Por ahí, 2014, se me perdió un poco la fecha. Entonces, ocurre lo siguiente. Los incendios forestales del futuro se van a llamar mega incendios porque contienen elementos holísticos. Es decir, hoy día estamos en presencia de lo que ocurrió en Viña del Mar y lo que ocurrió en la región del Maule el año 2017, son mega incendios porque tienen condiciones holísticas sobre el ambiente. Es decir, lo que ocurre en un punto del planeta puede ser percibido en otro punto del planeta. Hace 2 veranos atrás nosotros respiramos cenizas de un incendio de Australia. ¿Entiende? Entonces, esos son los mega incendios. Son llamados de sexta generación porque tienen condiciones de abarcar grandes superficies además. Entonces, para ser muy concretos, un incendio que comienza en medio forestal puede pasar hacia la ciudad y un incendio que comienza en un área llamada de interfaz, es decir, entre el ecosistema que existe, el ecotono que existe entre un centro poblado de cualquier dimensión y un ecosistema forestal, ya sea nativo o plantado, eso es la interfaz, un incendio que se genera ahí puede transformarse en un mega incendio urbano con las condiciones lamentables que vimos nosotros en este verano y con las condiciones de pérdida de vidas que son lo más lamentable dentro de un incendio, porque todo se recupera. Se recupera la vegetación, se recupera las casas, pero no las personas. Pero partamos desde la cosa física. Ya entendemos que podríamos encontrar tres anillos, ¿cierto? El anillo forestal, el anillo de interfaz y el anillo urbano. Y que estamos hablando básicamente de incendios forestales de interfaz, porque se van reproduciendo, van creciendo desde el sector forestal básicamente hacia el tema urbano. Pero ¿qué se necesita desde el punto de vista físico, ¿no? Como para iniciar un incendio? Bueno, sí. La ecuación de un incendio es bien simple. Tiene que haber un combustible, un comburente y tiene que haber una energía de ignición inicial, ¿cierto? El combustible está presente por todos lados. O es una casa de madera, o es un material vegetal, o es basura, ¿cierto? En las zonas de interfaz. El comburente es el oxígeno. Y en condiciones de alta temperatura, en lo que se llama el triángulo del 30-30-30, 30 grados de temperatura,
30% de contenido de humedad y 30 nudos de velocidad del viento, se da la ecuación perfecta para que un incendio forestal se transforme en catástrofe. Y esos son los más terribles que nos va a tocar enfrentar en el futuro, yo se lo puedo asegurar. Pero ¿cuáles son las causas habituales de los grandes incendios en zonas urbanas? Básicamente el 30-30-30, las condiciones y alguien que manipule, porque la mayor parte de los incendios no son naturales, ¿no? No. En medio urbano, el 100% de los incendios son provocados por las personas, ya sea por negligencia o por un descuido, ¿no? En medio forestal, el 99,8% de los incendios son provocados por las personas. Así que no existen condiciones naturales en nuestro país para que generen incendios. Por ejemplo, en California, en Portugal, etcétera, en España, existen muchas tormentas secas de rayos que generan incendios. En nuestro país eso ocurre solamente en ciertos sectores en la cordillera. Es decir, el resto de los incendios son provocados por las personas, por varios motivos, ya sea porque no se dan cuenta lo que están haciendo. Por negligencia, digamos. Por negligencia, pero siempre es una negligencia criminal, en realidad. O por que lo hacen a propósito, porque sus intereses están puestos en que haya incendios. ¿Se da cuenta? Entonces, los incendios en general son un negocio en nuestro país. Son un negocio y existen economías del incendio, existen carteles ligados al incendio que están compuestos por aquellos que poseen los elementos para poder apagarlo, aviones, helicópteros, aquellos que venden insumos y aquellos que trabajan apagando incendios. Y aquellos que requieren del uso de ese territorio o esa superficie en particular para construir proyectos de su interés, ¿no? Mire, yo tendría que... eso hay que analizarlo. Pero mira, por ejemplo, en el tema de los incendios urbanos, por ejemplo, veamos Valparaíso, el tema del antiguo centro, fachadas, edificios que tienen que mantener su fachada y que no se pueden demoler, sí, ¿no? Que están protegidos. Básicamente lo que... Eso ocurre con todos los monumentos nacionales. Ocurre con todo, ya sea una fachada que tiene que mantenerse, Gino, ya sea y que no le permite a usted hacer inversiones y finalmente se transforma en un factor de inmovilidad. O ocurre con edificios completos. Nuestra casa de estudios posee una maravilla que es muy poco conocida por las personas, que es la Escuela de Artes y Oficios. Es un monumento nacional hecho en madera de pino oregón. Estamos hablando de una construcción de fines del siglo XIX. Claro, que albergó la Escuela de Arte y Oficio, luego fue la base de la Universidad Técnica y ahora es de la Universidad de Santiago. Posee un teatro de unas condiciones acústicas maravillosas, todo en madera, y es un monumento nacional. La universidad tiene que invertir ingentes esfuerzos financieros para poder mantenerlo. Y lo que ocurre es que no es fácil encontrar esos recursos. Por eso te digo que ahí tenemos también, cuando tú pensabas en el tema de las motivaciones de esta industria del incendio, también tenemos gente que quiere efectivamente destinar alguna superficie a algún territorio. Sin duda también. Sí, yo entendí que se ha hablado mucho de que hay algunas causas por ejemplo, inmobiliarias que quieren incendiar ciertos lugares para poder después destinarlos a lugares de habitación. Mire, son cada vez menos, porque la ley está restringe mucho aquello. Si se ha quemado, no puede ser derivado a eso. ¿Tú estás de acuerdo que los grandes mega incendios urbanos, yo digo, tienen una causa forestal? Porque en realidad, si uno piensa como en los incendios habituales en las ciudades, claro, efectivamente, casas de material ligero, una contigua a la otra, efectivamente son daños acotados. También uno podría pensar que la manipulación de cosas de cierto nivel de infraestructura urbana, como las cañerías de gas, pueden ocasionar grandes incendios, grandes tragedias, pero en la práctica, por lo menos hasta ahora, en nuestro país eso no ha ocurrido y se limitan solo a, no sé,
a un corte de tránsito momentáneo mientras operan. Felizmente, el último gran incendio fue el incendio de la compañía, ¿no? Claro. Hace muchísimos años, que generó la formación del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Pero lo que yo quiero decir es que sí, felizmente los incendios estructurales, que te llama Urbano, son estructurales, son acotados y existen mecanismos para poder controlarlos. Los otros incendios son los más graves, aquellos que llegan y que pueden arrasar con poblaciones completas. Y esos son los que provienen esencialmente del medio de un ecosistema forestal. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. Hoy, en Hablemos de Ciudad y Arquitectura, nos acompaña Jorge Morales, académico de nuestra Casa de Estudios y experto en la prevención de incendios forestales, para hablar sobre mega incendios urbanos. Parece un contrasentido. Digo que eres experto en los forestales y después estamos hablando de mega incendios urbanos. ¿Por qué Valparaíso, particularmente, que es lo que tenemos los chilenos en nuestra memoria, ha sido tan golpeado? Bueno, justamente usted lo ha dicho. Valparaíso posee una condición orográfica muy especial. Es decir, sus cerros hacen que la propagación de cualquier incendio sea muy rápido, en primer lugar. Segundo, cómo las personas se han asentado en el territorio, por ejemplo, en la existencia de quebradas. Y las personas de bajos recursos rellenan esas quebradas pensando que las quebradas pueden ser rellenables, cosa que es absurdo e imposible de entender, porque una quebrada es para que circule agua cuando llueve. Exactamente. Como no ha llovido hace muchos años en nuestro país, la gente cree que la quebrada se trata de un hoyo que uno tiene que tapar para poder vivir arriba. La tapan con neumáticos o con materiales que son altamente inflamables. Podas, desechos. También. Entonces, mire, lo que ocurre en realidad es que Valparaíso es un polvorín. Pero la situación geográfica de Valparaíso. Cuando hablamos del tema del 30-30-30, que me gustaría que repitiera en qué consiste, es también una ciudad como desafortunada respecto a que podrían darse con mayor ocasión esa... Sí, mire, el 30-30-30 es un triángulo de fuego. Es decir, cuando tenemos 30 grados de temperatura, un día que tengamos 30 grados de temperatura, un día en que tenemos 30% de contenido de humedad, que es muy bajo, muy seco, y tenemos el viento a 30 nudos, que son como 45 kilómetros por hora más o menos, cualquier incendio es incontrolable en esas condiciones. Incontrolable. Es decir, si ese día un bombero desequilibrado con un combatiente del fuego de la CONAF se ponen de acuerdo y hacen un foco de fuego, 1, 2, 3, 4 focos de fuego en Placilla, lo más seguro es que va a llegar a Viña del Mar en menos de 4 horas, que es lo que nos ocurrió en este verano. Entonces, ellos eligieron el momento más peligroso para generar el fuego, el momento en que se dio esta combinación fatal de 30-30-30. ¿Y qué otras ciudades del país, aparte de Valparaíso, están expuestas a este tipo de siniestros? ¿La octava región? No quiero alarmar a nadie, pero por regiones. Mire, yo le puedo decir que desde Chillán hasta Valparaíso, las grandes ciudades
todas están expuestas a que ocurra lo mismo que ocurrió en el corredor desde Limache, Quilpué, Viña, este verano. ¿Por qué? Porque todas están en una condición creciente de sequía, ¿cierto? Que no es una sequía, es un cambio climático. Claro, es decir, o sea, porque no va a volver la lluvia, que se lo puedo asegurar. Dejó de llover en nuestro país. Pese a que podemos tener un año que llueve un poco más, pero dejó de llover. Llueve la mitad que hace 25 o 30 años. Y la temperatura va a subir 1,5 hasta 2,5 grados Celsius. Eso quiere decir que el clima cambió. Desde Chillán hacia el norte hasta Valparaíso, Curicó, Talca, puedo seguir nombrando ciudades grandes, puedo nombrar ciudades pequeñas, Coelemu en la región del Biobío, Peralillo en la sexta región, o barrios, Tomé, barrio en Tomé, o no sé, en Limache. Lo que quiero decirles es que todos estos lugares poblados son susceptibles de ser arrasados con mega incendios porque no hacen prevención de incendios. Y me gustaría mucho, a ver si usted me pregunta un par de conceptos sobre aquello, porque ¿qué deberíamos hacer para prevenir estos catástrofes? Eso perfectamente. Y lo otro quería preguntarte si yo me imagino que existen planes gubernamentales y privados, digamos, públicos y privados, respecto al tema de evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, ¿tú crees que hay cierta discriminación como de interés respecto del tamaño de la población? Lo que te quiero decir es, ¿hay más plata y más inversión estatal y privada para proteger grandes ciudades que para, no sé, las pequeñas? Mire, anualmente, la Corporación Nacional Forestal, que es quien tiene que prevenir y combatir los incendios forestales, utiliza solo el 5% de su presupuesto en prevenir incendios forestales. El 95% de la plata se usa en combatirlos. Es decir, se quema la plata. ¿Ok? Ocurre lo mismo en el sector privado, en las empresas forestales. Ocupan solo el 5% de su presupuesto en prevenir. Lo que hace el sector privado es casi lo mismo en cantidad de plata y en número de personas, y en número de aviones, en número de helicópteros, que lo que tiene el sector público. Es decir, cuando yo hablo del sector público, también puedo decir que es parecido en el sector privado porque los recursos son utilizados para los mismos efectos. Eso es lo primero. Lo segundo es que evidentemente cuando hay tan poca plata que se destina a la prevención de incendios forestales, hay una discriminación evidente. Tu experiencia como académico, pero también como exfuncionario de la CONAF, ¿tú crees cuánto es una cifra razonable de inversión del presupuesto? En términos porcentuales, no hablemos de... Tengo una opinión. Un país que quiera evitar los incendios y los mega incendios forestales que se nos vienen en los próximos años, debería usar a lo menos el 50% de su presupuesto en la prevención de incendios forestales. ¿Qué es lo que es prevenir un incendio forestal? Del presupuesto de la repartición pública encargada del control. Exactamente. Estamos hablando del 50% del presupuesto de la CONAF, al menos. Por ejemplo, o el 50% de la plata que gastan las empresas forestales en apagar incendios. Perfecto. Ambos. Pero ¿qué es lo que es prevenir incendios forestales? No es hacer un jingle de televisión. Eso no convence a nadie, diciendo que es muy malo hacer incendios forestales, ¿no? Todos sabemos que es muy malo, pero nunca se ha convencido a nadie. Y los últimos 40 años hemos visto spots de televisión diciendo que no hay que hacer incendios forestales, que son absolutamente inoficiosos. Tampoco los incendios forestales se producen porque se tiran colillas de cigarrillos. No existen esos incendios forestales. Los incendios forestales se producen porque la gente produce incendios forestales. Es decir, el 50% de los incendios en Chile se generan en las zonas llamadas de interfaz. ¿Por qué? Hay basuras, porque no hay recolección de basuras, porque hay pobreza, porque hay desidia, hay hastío. En estío
hastío en estío. Perfectamente. Niños en verano que juegan y generan fuego, ¿cierto? Y el Estado y las empresas no desarrollan trabajos con la comunidad para poder prevenir que en esos lugares donde se generan los incendios forestales, estos no se propaguen. Es decir, no se corta la vegetación, no se recoge la basura. Entonces, los incendios se producen esencialmente en zonas de pobreza. Por eso afectan mayormente a los cordones y a las periferias de las ciudades. Las ciudades no son los bosques los que amenazan a las ciudades. Los bosques no tienen patas. Son las ciudades las que amenazan a los bosques, porque son las ciudades las que crecen a través de tomas, a través de movimientos de poblaciones que se van... Claro, el propio crecimiento urbano, ¿no? Exactamente. Entonces, cada vez se apegan más a los ecosistemas forestales. Un ecosistema forestal que no recibe agua, que está seco, aunque sea nativo, arde exactamente igual que un ecosistema que es plantado. Es decir, un pino arde igual que un quillay arde igual que un alerce. Recién estamos hablando del rol que tienen el Estado a través de las reparticiones específicas y estamos hablando de las empresas. ¿Los municipios también tienen alguna tarea, no sé si asignada por ley, pero por lo menos que debieran hacer? Sí, mire, los municipios reciben del Estado, de la Corporación Nacional Forestal, etcétera, reciben unos planes de prevención de incendios forestales. Es decir, toman los barrios más conflictivos, se definen por dónde pueden llegar los incendios, ya que tienen una mayor proximidad con los ecosistemas forestales, se definen las direcciones del viento y la Corporación Nacional Forestal le entrega al municipio este plan. Lo que pasa es que no tiene más plata para poder ir y hacer la prevención realmente. Debería hacerlo. El Estado debiera invertir no solo en producir un documento de hacer un documento de planificación que un municipio no tiene ninguna manera de aplicar, sino que debiera ir y eliminar aquella vegetación o la basura. Entiendo, o sea, el tema de la responsabilidad de ellos, o sea, lo que le ocurre a ellos es que le dan un plan de manejo, un plan de prevención, claro, y listo, pero va sin financiamiento. No, sin financiamiento. No, o sea, cuando dicen, yo lo escucho a veces en la televisión, es que la gente, el municipio de Viña del Mar sabía lo que tenía. Sí, pero no tenía ninguna condición de hacerlo. No tenía ninguna condición de hacerlo. O sea, desde esa perspectiva le correspondería un poquito más la responsabilidad a los gobiernos regionales, como de la asignación de recursos para aquellos municipios críticos de cada región. Pareciera ser los gobiernos regionales hacen lo que pueden, pero también tienen un presupuesto muy acotado. Mire, el presupuesto de un gobierno regional como Valparaíso, por ejemplo, es el mismo presupuesto que recibe toda la Corporación Nacional Forestal, que es un servicio del Ministerio de Agricultura. Entonces... Sí, es verdad. Falta un poquito. Como Observatorio en Política Pública del Territorio, entiendo están trabajando en un proyecto de gemelos digitales relacionados con este tema. Brevemente, ¿nos podría señalar en qué consiste? Sí, mire, nosotros estamos empeñados en que a través de el manejo de información que hoy día tiene la Corporación Nacional Forestal, la Corporación maneja algo así como 110.000 o 120.000 registros de incendios de los últimos 20 años. Son vectores de información no solo que tienen las coordenadas, sino que el motivo, la superficie, el tipo de combustible, etc. Para poder manejar esa gran cantidad de información, nosotros hemos hecho un llamado a un socio español que nos va a permitir emular
estas condiciones de incendios a través de lo que se llama los gemelos digitales. Que es un sistema, para los que no lo saben, un modelamiento. Es un modelamiento que usa inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir aquello? Ya que los incendios son 99,9%, 99,8% producidos por personas, las personas son modelables. Si fueran naturales no podríamos hacerlo, pero como las personas son aquellas que producen los incendios forestales, nosotros vamos a poder saber dónde hay mayor probabilidad de que se genere un incendio forestal, cuándo tenemos mayor probabilidad de que se genere un incendio forestal, a qué hora, y vamos a poder actuar junto con la Corporación Nacional Forestal, entregándole esta información, que puede actuar con la policía para poder desarrollar una labor de prevención, para poder disuadir que el incendio forestal se provoque por una persona malintencionada. Hoy una bonita iniciativa. Esperamos que se concrete pronto y que el socio español efectivamente ayude. Bueno, Jorge, muchas gracias por esta conversación. Antes de cerrar el programa, te quiero decir si quedó algo en el tintero, si hay algo que quieras agregar. No, muy simplemente que la prevención de los incendios forestales va a hacer que las ciudades sean más resilientes, que las ciudades cohabiten con los ecosistemas forestales es fundamental en el futuro, que no los agredan, que los preserven, que los aumenten y ojalá que incorporen adentro lo que nosotros hemos llamado corredores biológicos, corredores de sombra adentro de las ciudades. Porque cada vez nuestras ciudades van a ser menos vivibles por el clima que tienen. Entonces, los ecosistemas forestales son elementos fundamentales en las ciudades del futuro. Bueno, muy bien, con ese tremendo consejo, pero mala noticia, nos despedimos de todas y todos. Muchas gracias y los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Hasta pronto y muchas gracias.